Aventuras. Hola y bienvenidos, espero que estéis muy bien. El próximo 25 de julio se estrena Remnant 2, la secuela de un juegazo como es Remnant from the Ashes, y he querido aprovechar el tiempo que nos queda hasta que salga para repasar la historia que nos cuenta este shooter tan especial con algunos rasgos de Souls-like, así estar preparada para las nuevas aventuras que nos depare esta segunda parte. Si al final el vídeo os gusta, pues los likes me vienen muy bien. Y por qué no, considerad suscribiros a mi canal para estar al tanto de más vídeos sobre Remnant y otros juegos. Y ya una vez que nos hemos quitado la autopromoción de en medio, vamos a ver en este primer capítulo cuál es el mundo que se nos presenta, quién es nuestro héroe, qué busca y qué es esa amenaza a la que se tiene que enfrentar, la raíz. Empecemos. La aventura comienza en el año 2062. Nuestro personaje, a quien llamaremos Milagros, en la esperanza de terminar el juego victoriosos, se sube a un pequeño bote para llegar a una torre de metal que se encuentra en un atolón no muy lejos de la costa. Debes llegar a la torre, descubrir qué fue de nuestro guerrero. Así que Milagros parece que va en pos de alguien que llegó al atolón antes que ella. Para entender quién es, vamos hacia atrás un mes y un juego en el tiempo. Esta es Remedios. Emprendió su aventura en Chronos Before the Ashes. Remedios, al igual que Milagros, procede de una pequeña tribu de las que quedan en una tierra desolada. Se iluminan con velas, luchan con espada y escudo contra un enemigo que creen que es controlado por un dragón y que habita otro mundo. Para llegar a él y destruirlo hay que utilizar un artefacto que sirve de portal a otros mundos, pero este solo se abre una vez al año. Entonces envían a su héroe a un edificio llamado Base 16 para poder acceder al portal y llegar hasta el dragón. Y logró hallar el fin, o eso pensábamos. El dragón se elevó hacia el cielo como un fénix, envuelto en llamas de agonía. Pero nuestro héroe no regresó. Solo la tormenta, las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad. Pero Mila lleva poco barco y esta es mucha tormenta para un adulto. Al final se la traga una ola monstruo que la lleva hasta el fondo del mar. Pero no te preocupes, que no muere. El océano la devuelve a una playa, lejos del atolón, pero cerca de lo que luego conoceremos como la Base 13. Nada sabe nuestra protagonista de lo que le ocurrió a su predecesora. Ahora debemos enfrentarnos al tutorial. Pronto nos veremos sobrepasados por los enemigos, y es que aquí es obligatorio morir, como en casi todos los tutoriales, para que puedan rescatarnos un hombre al que llamaremos Riggs, porque ese es su verdadero nombre, y una tal Ellen Ford. Ellos nos llevarán al interior de la Base 13. Donde iremos conociendo a los NPCs que ahí se refugian. Hola.
Oye, tómatelo con calma. Esas heridas no pintan bien. ¿Qué quieres, empezar a sangrar otra vez? Soy Wallace. Yo quería verte. Le pedí permiso a la comandante. La comandante Ford y el señor Riegler te encontraron fuera y te trajeron aquí. Pero dijeron que Mark no iba a regresar. Bueno, era... Olvídalo. La comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases. Está en la sala tras el vestíbulo. Y allá que vamos a conocer a Ellen Ford, la comandante Ford, que es quien manda aquí. Aunque quienes serán verdaderamente relevantes para la historia son sus abuelos, el comandante Andrew Ford y Evelyn Ford. Soy la comandante Ford y esta es mi base. Y tú, amigo, eres un invitado inesperado. Es mi trabajo averiguar qué tipo de gente meto en la base 13. Hacía semanas que no veíamos ningún alma viviente en esa orilla. Lo cierto es que la base está aislada. Después de meterte, tuvimos que bloquear las puertas. La raíz está por todas partes. Pero ¿quién o qué es la raíz y cómo ha conseguido invadir la Tierra? Hagamos un pequeño resumen de todas las notas y diarios que encontraremos a lo largo del juego. En 1960 se descubre un cristal, una piedra de mundos, como esa que utilizábamos para teletransportarnos, bajo un atolón, precisamente al que se dirigía Milagros. Y el ejército construye la base Prime para contenerla y custodiarla. Poco después, el doctor Ulrich Harsgard y un equipo de investigadores comienzan a estudiar las runas grabadas en ella y eventualmente a experimentar con ella. Harsgard es el único que consigue descifrar parte de las runas y se vuelve un obseso de las piedras, de lo que significan y del mensaje que traen. Así que durante cerca de una década se experimentará con personas capaces de conectar con otros mundos a los que llamarán los soñadores. Más adelante hablaremos de estos soñadores. Baste decir que efectivamente consiguieron contactar con otros mundos. Pero algo pasó en 1968. Todo se fue a la puta. La raíz, este ser de otro mundo, consiguió entrar a través de un portal en la Tierra. La mayoría de la gente de las bases tuvieron que cerrar, huir o morir. Solo un pequeño grupo de supervivientes, liderados por el comandante Ford, consiguen refugiarse en la base 13, sellarla y contener a la raíz. Nuestra primera misión será ayudar a Ace a restaurar la energía de la base, activando el reactor. Aunque la base en principio es segura, algunas criaturas se han colado por algún sitio. Ella nos conseguirá nuestras primeras armas. Y Riggs nos entrega nuestra primera armadura, además de encargarse de mejorar nuestras armas de fuego, nuestras armas a melee y nuestras armaduras. McCabe, por su parte, fabricará armas especiales cada vez que derrotemos a un boss y los modificadores de armas. Reggie, por su parte, vende los consumibles, pociones para deshacerse de los molestos e indeseados efectos de estado, munición extra, vendas. Ace, además de habernos dado nuestras armas, la tenemos aquí, que nos vende materiales de mejora. Y más adelante iremos conociendo a más NPCs importantes para las mecánicas del juego o relevantes para la historia. En agradecimiento por ayudar a reparar el reactor, Ellen nos entrega la llave que activa el Datla, o sea, el dispositivo de teletransporte, la piedra del mundo. Es su única vía de salida hacia el mundo exterior, puesto que siguen rodeados por la raíz. Y de hecho es la vía que utilizaba el comandante Ford, quien dejó la llave antes de desaparecer 30 años atrás. Para encontrar el camino al atolón, Ellen nos aconseja que vayamos al refugio de Ford, de su abuelo, pues él dejó muchas pistas que nos podrían ayudar a llegar a nuestro destino.
El comandante Ford y su esposa Evelyn son dos personajes esenciales en la historia y merecen un capítulo aparte, en el que os contaré quiénes son, de dónde provienen y qué papel juegan en nuestra aventura, puesto que en algún momento deberemos encontrarlos para poder seguir avanzando. La ciudad está hecha un asco y habitada únicamente por las criaturas controladas por este ente que llamamos la Raíz, en una especie de mente colmena. Pero hemos de abrirnos paso, y con ayuda de las pistas encontradas en la guarida de Ford y las que encontremos a lo largo de nuestra caminata por la ciudad, porque vamos a ir andando todo el rato, esto no es Elden Ring, debemos encontrar a Madre Raíz. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es la Madre Raíz? ¿Y para qué necesitamos encontrarla? Todo esto se resolverá en el siguiente episodio, que espero que lo sigáis con muchísima atención. Bueno, ya os he dicho antes que os suscribáis, así que no me voy a poner pesada, pero bueno, que por aquí dejamos a Milagros dando tiros a diestro y siniestro, si es posible a la cabeza, y nos vemos en el capítulo 2. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. ¡Hasta otra!